Sientes que de repente te empiezan a sudar las manos. Aparece un ligero temblor en tu voz antes de empezar a hablar. Estás en una llamada de ventas y tu prospecto te acaba de decir que se lo tiene que pensar. Y entonces tu cabeza empieza a dar vueltas. Empiezas a pensar en qué decir, en cómo decirlo, y lo piensas mucho más porque no quieres parecer incómodo, porque no quieres incomodar a tu cliente. Y la verdad, lo único que consigues con esto es frustrarte y perder el control de la situación. Muy buenos días para ti, soy Lester y hoy quiero darte la bienvenida a este primer capítulo de Creador de Ventas. Si eres un mentor o coach cuyo principal cuello de botella en su negocio online es su baja conversión en la llamada de venta, este espacio está creado exclusivamente para ti. Por ello, hoy quiero compartir contigo cómo evitar esa parálisis y cómo construir uno de los pilares fundamentales en tu sistema de ventas, que en este caso es el pilar de la empatía. Así que ve por un cafecito, busca papel y lápiz, ponte cómodo y comencemos. Mucha gente piensa que la empatía tiene algo que ver con la personalidad, y la verdad, esto no es así. Tú debes entender la empatía como una habilidad que se perfecciona y desarrolla a lo largo del tiempo. Y sé que como mentor muchas veces intentas generar una conexión que no nace de ti, intentas caer bien, intentas generar todo esto que en el mundo de las ventas se le conoce como rapport. Pero justamente esta razón es la que te hace caer en un error tremendo. Empiezas a justificar tus servicios, hablas más de la cuenta, te refugias en las características y beneficios de tu mentoría, pensando que por esa razón tu cliente te va a comprar. Pero entiéndelo, la llamada de venta no se trata de ti. Y a este punto debemos plantearnos dos preguntas. La primera es, ¿cómo generamos esa empatía sin que se sienta forzada? Y la segunda es, ¿cómo vamos a utilizar esta empatía, bien, para gestionar cualquier tipo de crisis o de situaciones que se presenten durante la llamada de ventas? Pues bien, esa empatía la vamos a construir a través de tres herramientas que tú puedes perfeccionar, que puedes evaluar y desarrollar a lo largo del tiempo. Como te mencionaba anteriormente, la empatía es algo que se construye, bien, es algo que empiezas a desarrollar y que de forma progresiva vas incorporando a tu propia personalidad. Lo que queremos es que esta empatía sea natural, sea de nosotros y que por supuesto nos permita gestionar cualquier tipo de situación. En ese sentido, la primera herramienta que quiero compartir contigo es la herramienta de la escucha y sobre todo saber y entender que volcarte en el otro es absolutamente todo. Quiero que pienses en un ejemplo muy cercano. Pensemos, por ejemplo, en Oprah Winfrey. Por ejemplo, todos conocemos a Oprah, una de las entrevistadoras de mayor éxito en las cadenas de televisión en Estados Unidos. Y si nosotros miramos sus entrevistas, son una clase magistral de cómo la escucha y cómo volcarnos en la persona que tenemos enfrente es la clave absoluta para hacerlo hablar, para entender qué le preocupa, qué le motiva, cuáles son sus miedos. Estas son situaciones que todos ustedes afrontan en sus llamadas de venta. Un cliente puede estar muy convencido de trabajar con ustedes, pero también ese cliente tiene dudas, inquietudes, inseguridades. Por eso la escucha nos permite poder entender cuáles son sus verdaderas razones, pero sobre todo nos permite conectar a un nivel bastante profundo con el cliente. Y justamente allí radica el éxito de Oprah, una mujer que se hizo multimillonaria a fuerza de dominar algo tan básico y tan simple como lo es la escucha real, como lo es el hecho de entender que volcarte en el otro es absolutamente todo cuando intentas conectar, cuando intentas generar esa empatía real. Y tú tienes que hacer lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque entiendo que siempre que estás en la llamada de venta, empieza a resonar una vocecita en tu cabeza que no te deja tranquilo. Algo que podemos llamar una esquizofrenia autoinducida. Bien. Porque entonces empiezas a pensar eso, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo voy a manejar esta objeción? Empiezas a pensar en que, ok, si mi cliente me dice esto, ¿qué le voy a decir? Y todo se trata de ti. Y caes en un juego súper tonto, súper perverso, que a la larga ocasiona que tus sentidos se cierren, ocasiona que pierdas completamente la receptividad. Y esto es algo que tú debes cuidar. Así que si quieres apagar esa voz en tu cabeza, la única alternativa es que escuches y que te vuelques en el otro de forma genuina. Tú no importas. Ya te lo dije, la llamada de venta no va de ti. En complemento a esta primera herramienta, la segunda herramienta me encanta porque es una herramienta que se infravalora muchísimo y tiene que ver con la forma en que nos proyectamos hacia el otro. El ritmo, la voz, las pausas,
la tranquilidad que proyectamos nos va a permitir realmente que la escucha y el volcarnos en el otro sea algo que podamos disfrutar. Bien, queremos que el cliente se sienta cómodo, queremos que el cliente sea lo más receptivo a nuestras preguntas, que sea lo más abierto posible, y por eso ese ambiente de comodidad que vamos a generar no lo hacemos a través de nuestras palabras, lo hacemos justamente a través de lo que proyectamos. Y por esa misma razón me gustaría volver al ejemplo de Oprah. Si ustedes ven sus entrevistas, y de hecho les recomiendo que lo hagan, Oprah, ninguno de sus gestos es arbitrario. Cada pausa, cada sonrisa, cada mirada que sostiene, cada inflexión en su voz y en su ritmo está milimétricamente diseñada para generar esa comodidad en el ambiente, pero también para generar tensión, para generar emoción. Entonces, si por un lado tenemos la herramienta de la escucha, tenemos la herramienta de volcarnos en el otro y lo complementamos precisamente con un buen ritmo, con pausa, sin prisa, proyectando siempre esa tranquilidad y esa seguridad, todo el entorno que queremos crear para que la llamada de venta se desenvuelva de la mejor manera posible, lo vamos a tener allí, al alcance de la mano, pero somos nosotros los responsables de generar ese ambiente. Y es por eso que quiero que pienses que la empatía nada tiene que ver efectivamente con la personalidad, ¿sí? Nada tiene que ver con que hagas reír al cliente, con que le preguntes cómo está el clima. No, eso no importa. Importa es cómo el cliente se siente. Así que volvemos a la escucha, bien, y al ritmo y la tranquilidad que transmitimos a través de nuestra presencia y nuestra voz. Así que vamos a tener esto súper claro porque es lo que nos va a ayudar a entender la tercera herramienta que vamos a ver a continuación. La última herramienta que quiero compartir contigo es un protocolo de emergencia que suelen utilizar negociadores de crisis y cuerpos policíacos alrededor de todo el mundo. Y para entrar un poco en contexto, quiero que pienses en la siguiente situación. Imagínate que eres un negociador de crisis y que tratas de convencer a un secuestrador loco, de furia, de ira, de miedo, bien, que trate de liberar a los 15 rehenes que tiene secuestrados dentro de un banco. Quiero que pienses en eso, bien, y quiero que pienses y que te preguntes cómo harías en esa situación para que el secuestrador libere a los rehenes sin soltar un solo tiro y que ninguno de los rehenes sufra ningún daño. Quiero que pienses en eso, porque esto va a ser fundamental para poder entender cómo vamos a utilizar esta tercera herramienta y cómo es la herramienta más importante y que nos va a permitir gestionar crisis como las que presentamos al principio. Ese sudor en las manos, el temblor en la voz, que nuestra cabeza se haga un 8, un enredo, pensando en qué le vamos a decir al cliente luego de que nos dijo que se lo va a pensar. Tú como negociador lo presionarías, lo acorralarías, intentarías convencerlo a la fuerza, utilizarías argumentos baratos, le mentirías. Obviamente no lo vas a hacer, ¿ok? Y esto es justamente lo que tú no quieres hacer en tus llamadas de venta. Yo entiendo que no quieras presionar al cliente, yo entiendo que no quieras convencerlo. Y precisamente de eso se trata la llamada de venta. Nosotros no queremos convencer a nadie, no queremos presionar a nadie, ¿ok? Y justamente este es el punto central de esta tercera herramienta. Porque en lugar de tratar de arrinconarlo, de presionarlo, de convencerlo y utilizar todo tipo de maniobras que al final solo van a generar mucha más tensión en el ambiente, tu prioridad como mentor, justamente en esa llamada de venta, es identificar cuál puede ser la emoción que está experimentando tu prospecto en ese momento. Y aquí entramos en un terreno más o menos psicológico, pero creo que de forma natural todas las personas tenemos un instinto para identificar ciertas emociones en el otro, bien, y estoy seguro que para ti esto no es complicado, que muchas veces en la mirada, en la voz, en los gestos de tus clientes habrás percibido duda, inquietud, inseguridad, ¿sí? Y es por esa misma razón que reconocer esa emoción es de hecho la puerta de entrada para poder empezar a negociar con el cliente. Tu problema es que muchas veces ves la emoción del cliente como un obstáculo, como un problema que se presenta durante la conversación. Y no, realmente no es así. ¿Sabes por qué? Porque todas las personas quieren sentirse comprendidas, quieren sentir seguridad al momento de dar un paso importante. Y de hecho trabajar contigo es un paso importante, ¿ok? Entonces, en ese sentido, los negociadores de crisis proponen 3 pasos
que te van a permitir justamente tomar esa emoción, identificarla y a partir de ella empezar a negociar. Y justamente el primer paso consiste en identificar la emoción. ¿Qué siente mi cliente? ¿Duda, temor, inseguridad? Quizá no se siente listo, quizá hay algo que no lo acaba de convencer del todo. Bien, el primer paso es identificar esta emoción. El segundo paso, y es el paso más importante de todos dentro de esta herramienta como tal, es etiquetar justamente esta emoción. Y con etiquetar me refiero a ponerla sobre la mesa, a sacarla a la luz, ¿sí? Y para ello estos negociadores proponen una forma muy concreta, ¿bien? Quizá te pueda parecer un poco raro al principio. Creo que esto es fundamental que empieces a practicarlo en tu cotidianidad, en tus conversaciones cotidianas, sin el contexto de la venta, y que puedas poner en práctica cómo funciona realmente. Por ejemplo, imagínate que tu cliente está preocupado por algo, ¿no? Hay algo que no lo convence. La frase que en este caso tú podrías utilizar es, oye, Carlos, María, quien sea, parece que te preocupa no lograr X resultado. Parece que temes dar este paso. Parece que sientes que quizá este no sea el momento. Bien, lo que estamos haciendo aquí es un truco Jedi casi, y es básicamente eso, poner esa emoción sobre la mesa. Bien, el principio psicológico detrás de esto es que cuando tenemos alguna emoción negativa, nuestro cerebro, nuestra amígdala, lo percibe como algo negativo, algo de lo que debe defenderse, algo que nos hace retroceder. Bien, lo que pasa es que cuando nosotros etiquetamos la emoción, cuando la sacamos a flote y la ponemos sobre la mesa, la amígdala se desactiva. ¿Sí? De repente el cliente deja de percibir esa emoción como algo negativo, lo deja de percibir como una amenaza. ¿Ok? Y al dejar de percibirlo como una amenaza, simplemente se abre mucho más a nosotros. ¿Sí? Y por esa misma razón el tercer paso es fundamental. Luego de que identificamos, luego de que etiquetamos la emoción, vamos a callarnos, simplemente. Vamos a dejar que en el ambiente flote un poco ese silencio, porque nuestro cliente se va a ver obligado a empezar a hablar, a profundizar en torno a esa emoción. Puede que nos equivoquemos, sí, puede que el cliente sienta otra cosa. Por eso digo que es una herramienta que se debe pulir, perfeccionar a lo largo del tiempo. Bien. Y justamente identificar, etiquetar la emoción y callarnos para que el cliente profundice en ella, como bien les mencionaba, es la puerta de entrada para negociar de verdad, porque es allí donde estamos comprendiendo, donde estamos entendiendo al otro, ¿bien? Y sobre todo, estamos evitando un error gravísimo que también cometen la mayoría de ustedes en sus llamadas de venta. Y es precisamente entrar en ese error de tratar de convencer. Ya lo hablábamos, no queremos convencer al cliente. No queremos presionarlo o forzarlo a nada. Por eso el hecho de escuchar, de volcarnos en nuestro cliente, el hecho de manejar un buen ritmo, pausa, tono, tranquilidad, de generar un ambiente realmente cómodo para el cliente y además de eso ser capaces de profundizar en sus emociones, es lo que nos va a permitir gestionar este tipo de crisis. Bien, es lo que nos va a permitir salir de una objeción como el tengo que pensarlo. Porque si ya tú escuchas al cliente, si tú te has volcado sobre él y si además de eso has generado un muy buen ambiente a través de la presencia que transmites, el cliente se va a encontrar más receptivo. Y lo más importante, tú tendrás mucha más información con la cual trabajar posteriormente. A lo que quiero ir con esto es que finalmente a lo que quiero ir con esto es que finalmente también identificar sus emociones, ponerlas sobre la mesa y a partir de ellas abrir la conversación es lo que va a evitar que nosotros nos bloqueemos, es lo que va a evitar esa parálisis. Y todo esto sostenido desde la empatía, pero no una empatía falsa, no una conexión falsa. En realidad es una conexión que vamos construyendo paso a paso, que lo podemos hacer de forma medible y que precisamente va a ser de muchísima utilidad cuando aparezcan este tipo de objeciones. Una vez que aparece la objeción va a ser mucho más fácil identificar la emoción del cliente y a partir de allí empezar a trabajar.
Así que llegados a este punto, quiero darte las gracias por llegar hasta el final del video. Espero que estas herramientas las apliques en tu próxima llamada. Espero que te ayuden un montón porque estoy seguro que la diferencia será absoluta. Estoy seguro que tu perspectiva sobre la llamada de venta va a cambiar totalmente, que esto te hará sentir mucho más cómodo, porque además estoy seguro que también empiezas a entender la empatía como eso, como algo que vas perfeccionando, que vas trabajando, y justamente estas herramientas de las que hablamos el día de hoy nos van a permitir eso, construir una empatía alineada con nuestra personalidad, construir una empatía que realmente te permita conectar con las personas, que te permita conectar con tus clientes y que de esa forma logres el objetivo final, que es cerrar un mayor porcentaje de ventas. Así que nuevamente, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Estaré creando muchos más videos hablando sobre estos temas. Así que nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.